Le patearon al perro delante de ella, y lo que hizo a continuación mantuvo al mundo entero en vilo. Una niña silenciosa, una crueldad impensable y un momento que, en segundos, capturó la atención de millones. Nadie pudo prever que aquel acto de brutalidad desataría una reacción que cambiaría para siempre la vida de todos los implicados. Antes de empezar, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Ana Clara era conocida en Pedra Azul solo por su silencio. Desde el incendio que consumió su casa y se llevó a sus padres 2 años atrás, ni una sola palabra había escapado de sus labios. Los habitantes del pequeño pueblo se habían acostumbrado a la niña de 11 años que caminaba cabizbaja por las calles empedradas, siempre acompañada de su abuelo o de su inseparable cuaderno de dibujo. El trauma había sellado su voz como una puerta cerrada sin llave. Raúl, el abuelo que la acogió, era un ebanista respetado en la región. Sus manos, encallecidas por el trabajo con la madera, intentaban sin éxito esculpir un camino de regreso al corazón cerrado de su nieta. Por la noche, mientras Ana dormía, él examinaba los dibujos que ella creaba. Paisajes oscuros, casas en llamas y figuras sin rostro. El médico dijo que es cuestión de tiempo. Se repetía a sí mismo como un mantra que comenzaba a perder su sentido. Todo cambió en una noche de violenta tormenta, cuando los truenos sacudían las ventanas de la vieja casa de madera. Ana se despertó con un gemido débil que venía del patio. Ignorando el temporal, salió descalza y encontró a un pastor alemán empapado, temblando bajo un viejo árbol. El animal tenía una profunda cicatriz en el hocico y cojeaba visiblemente. Ojos de color ámbar, sin embargo, brillaban con una intensidad que Ana reconoció de inmediato. «Thor», escribió en el cuaderno que le mostró a su abuelo a la mañana siguiente, junto a un dibujo del perro. Fue su primera comunicación espontánea en meses. Raúl no tuvo el valor de echar al animal, a pesar de sus propias dificultades económicas. Había algo en la conexión entre ellos que parecía sagrado, un reconocimiento mutuo del dolor que no necesitaba palabras. En los días siguientes, Thor seguía a Ana como una sombra protectora. El perro cojeaba a su lado en los paseos hasta la escuela. Esperaba pacientemente en la puerta y la acompañaba de vuelta. Los vecinos notaron el sutil cambio en el semblante de la niña. Aún no había sonrisas, pero sus ojos ya no parecían tan vacíos. El cuaderno ahora contenía dibujos de Thor, algunos con tímidos colores que emergían entre los habituales tonos de gris. Por la noche, cuando llegaban las pesadillas, era el calor del cuerpo del perro a los pies de la cama lo que calmaba a Ana. Thor parecía entender a la perfección el silencio de la niña, como si ambos hablaran un lenguaje secreto hecho de miradas y gestos sutiles. Raúl observaba, esperanzado, esta amistad improbable entre dos almas heridas que, juntas, parecían encontrar un camino hacia la sanación que ningún remedio o terapia había logrado proporcionar. Los dibujos de Ana comenzaron a cambiar de forma casi imperceptible. Donde antes solo había líneas oscuras y formas angulosas, ahora surgían suaves contornos de árboles frondosos y pájaros en pleno vuelo. Lo más sorprendente eran las sonrisas. Pequeños arcos tímidos que aparecían en los rostros que dibujaba. Y en cada hoja de papel, como una firma personal, estaba Thor con sus orejas puntiagudas y su cola enroscada. El perro no solo era su compañero en la vida real, sino que también se había convertido en una presencia constante en su universo artístico. Raúl observaba esta transformación con una mezcla de esperanza y cautela. A veces se detenía en la puerta de la habitación de Ana, viéndola inclinada sobre la mesa con Thor fielmente tumbado a sus pies. Quería decir algo, comentar cómo sus dibujos eran más coloridos, pero las palabras morían en su garganta. Y si un comentario torpe deshacía todo aquel progreso. Así que él solo sonreía, en silencio, y seguía su camino por el pasillo. En el pequeño pueblo donde vivían, las noticias corrían como el agua. Pronto, todos comentaban sobre la niña callada que ahora paseaba con un perro desgarbado. Doña Carmen,
la de la panadería, sonreía al verlos pasar y siempre apartaba un trozo de pan para Thor. Pero donde florecía el afecto, el prejuicio también encontraba terreno fértil. En la plaza, algunas madres apartaban a sus hijos. «Ese perro debe de tener enfermedades», susurraban. «Ese animal no es normal», comentaba el dueño del mercado. «Y la niña tampoco». Las crueles palabras la golpeaban como piedras invisibles. Pero cuando Thor rozaba su mano con el hocico, ella parecía encontrar la fuerza para seguir caminando, ignorando al mundo que no comprendía la sencilla belleza de su amistad. Todo cambió en una soleada tarde de domingo. Anna caminaba con Thor por la plaza principal. Sonreía, sintiendo por primera vez en semanas que tal vez las cosas podían mejorar. Fue entonces cuando vio al grupo acercándose. Eran 5 adolescentes, liderados por Cayo, de 17 años, hijo del dueño del desguace, que cargaba con la arrogancia de quien nunca ha enfrentado consecuencias. Anna intentó desviarse, pero ya era demasiado tarde. «Vaya, miren a quién tenemos aquí, la loca de los perros y su chucho», gritó Cayo, provocando las risas de sus cómplices. Anna mantuvo la vista fija en el suelo, apretando la correa de Thor. La gente alrededor notó la tensión, pero nadie intervino. Thor, sintiendo el miedo de su dueña, se encogió contra sus piernas. Fue entonces cuando sucedió. Con un movimiento rápido y brutal, Cayo pateó el costado de Thor con su pesada bota. Al sonido del golpe le siguió un aullido agudo de dolor, que rasgó el aire de la plaza como una navaja. El tiempo pareció congelarse. Anna cayó de rodillas junto a su amigo herido. Las lágrimas corrían por su rostro mientras Thor le lamía la mano, como si quisiera consolarla. Dentro de ella algo se rompió, y se forjó de nuevo en el mismo instante. El miedo dio paso a una furia helada que nunca antes había sentido. Levantó la vista hacia Cayo, que todavía se reía, y algo en su mirada hizo que la sonrisa de él vacilara. Anna no lo sabía en ese momento, pero aquel segundo cambiaría no solo su vida, sino la de toda la comunidad. La furia que recorrió su cuerpo fue como una descarga eléctrica. No era solo por el animal, era por todo lo que le habían arrebatado, por todas las veces que se había sentido impotente. El silencio que Anna cargaba como un escudo se había convertido en algo cortante, afilado como una cuchilla. Sin calcular las consecuencias, se puso en pie. Le temblaban las piernas, no de miedo, sino de una energía que ya no podía contener. La gente en la plaza, que antes fingía no ver, ahora no podía apartar la mirada. «No vuelvas a tocarlo, nunca más». Su voz salió baja, casi un susurro, pero cargada de una autoridad que Anna jamás supo que poseía. Cada palabra cayó como un trueno en el silencio de la plaza. La intensidad de su presencia fue suficiente. Cayo retrocedió. La gente, que segundos antes eran meros espectadores, comenzó a murmurar. Una anciana se acercó y se puso al lado de Anna. Luego, un adolescente. Era como si el coraje de ella hubiera roto un hechizo. Cayo miró a su alrededor, dándose cuenta de que el juego había cambiado. Con una última mirada de desprecio, dio media vuelta y se alejó. Anna sintió que las piernas le flaqueaban. La adrenalina comenzaba a disiparse, pero algo había cambiado. Una llama que llevaba mucho tiempo apagada, ahora crepitaba de nuevo. Se agachó y acarició al perro. «¿Estás bien?», le preguntó la anciana. Anna asintió, sorprendida al darse cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no era mentira. El vídeo comenzó a circular en los grupos de mensajería locales antes incluso de que Anna llegara a casa. Una mujer lo había grabado todo. En cuestión de horas, la grabación traspasó las fronteras y llegó a las principales redes sociales del país. Las visualizaciones se dispararon. 50,000, 200,000, 1,000,000. Niña muda Buapamaras Tanea. Habla por primera vez para defender a un perro, anunciaban los titulares. Llovían comentarios emotivos. Lloré viendo esto.
Esa niña es una heroína. Mientras el revuelo digital crecía, Ana permanecía ajena a su repentina fama. Sentada en el suelo de su habitación, solo podía pensar en Thor. El perro estaba acostado en un cojín, con la pata vendada, tras la visita al veterinario que su abuelo había organizado. Ana acariciaba su cabeza, dejando que lágrimas silenciosas corrieran por su rostro. «Lo siento», susurró. Thor le lamió la mano, como queriendo decir que todo estaba bien. Fuera de aquella habitación su nombre se compartía, su historia se contaba y se recontaba. Profesores, vecinos y psicólogos hablaban de ella en los medios. Pero en aquel momento, abrazada a Thor, Ana no tenía ni idea de que su silencioso coraje se había transformado en un grito que resonaba por todo el país. Ana y Thor se despertaron a la mañana siguiente como celebridades locales. El timbre sonó insistentemente. Su abuelo abrió la puerta y se encontró con 3 reporteros. «¿Podemos hablar con la niña que se enfrentó a esos chicos para salvar al perro?», preguntó una mujer. Ana se asomó por el pasillo. Thor, a su lado, ladró con desconfianza. «La historia está circulando por toda la ciudad», explicó otro reportero. «La gente la llama la pequeña heroína del barrio». Raúl miró a su nieta, pidiendo en silencio su permiso. Ana se encogió de hombros, tímida, pero accedió a hablar. No entendía por qué tanta gente se interesaba por lo que había hecho. Para ella, proteger a Thor era simplemente lo correcto, no algo extraordinario que mereciera tanta atención. A lo largo del día, apareció más gente. Vecinos que apenas la saludaban, ahora llegaban con pasteles y galletas. El teléfono no paraba de sonar. Una página local de Facebook había compartido el relato de un testigo, y los comentarios se multiplicaban por miles. «Esa niña tiene más valor que muchos adultos», decía uno. «Necesitamos más personas así en el mundo», afirmaba otro. Ana solo sonreía, incómoda con los elogios. Por la noche, cuando la casa por fin quedó en silencio, Ana se sentó en su escritorio y abrió su cuaderno de dibujo. Sus dedos se movían con urgencia sobre el papel, como si necesitara procesar todo lo que estaba sucediendo. Esta vez, no dibujó a Thor herido ni a los chicos malos. Se dibujó a sí misma, de pie, frente a una multitud de rostros sin rasgos definidos. En el dibujo, parecía más grande, más fuerte de lo que realmente era. Thor estaba a su lado, ya no como un perro herido, sino como un compañero poderoso. Ambos, encarando al mundo. Su abuelo Raúl la observó desde la puerta, sin que ella se diera cuenta. «¿No te está gustando toda esta atención, verdad?», preguntó finalmente. Ana negó con la cabeza. «Yo solo quería proteger a Thor, abuelo. No hice nada extraordinario». El anciano sonrió, orgulloso. «A veces, Ana, las cosas más sencillas que hacemos son las que más inspiran a la gente». Ella contempló su dibujo de nuevo, comprendiendo que tal vez su pequeño acto de valentía podría significar algo más grande para otras personas. Su padre, en cambio, observaba preocupado mientras Ana navegaba por aquel huracán mediático con una serenidad que él jamás habría esperado de su tímida hija. «Hija, no tienes que contestar a todas esas llamadas», le decía, intentando filtrar las innumerables peticiones de entrevistas. Ana solo sonreía, ajustándose las gafas con ese gesto que siempre hacía cuando estaba decidida. «Papá, por primera vez en la vida, la gente me está escuchando. No voy a esconderme ahora». La notificación del colegio llegó un jueves. Convocatoria para una reunión extraordinaria sobre la perturbación causada al ambiente escolar por el reciente incidente. Los términos burocráticos apenas disimulaban la verdadera cuestión. Cuando la noticia se extendió entre los padres de los otros alumnos, muchos llamaron a su padre para expresar su preocupación. «No pueden castigar a Ana por defender a un animal», decía la señora Marta, madre de una compañera de clase. «Iremos todos a la reunión». La mañana de la reunión, el patio del colegio estaba abarrotado. Padres, alumnos e incluso personas sin hijos en la institución esperaban fuera.
Ana llegó con Thor sujeto por su correa especial, con las patas aún vendadas, cojeando levemente. El perro, a pesar del dolor, se mantenía firme a su lado, como si entendiera la importancia de aquel momento. Dentro del despacho de la directora, Cayo estaba sentado junto a su padre, un hombre de traje impecable y expresión severa. Mi hijo ha sido víctima de ciberacoso desde que esta niña decidió montar su numerito, declaró el señor Méndez, ajustándose la corbata cara. Exigimos medidas disciplinarias inmediatas. La directora Cecilia, visiblemente incómoda, miraba de un lado a otro de la mesa. Ana, ¿entiendes que exponer a tus compañeros en las redes sociales viola nuestras políticas? Fue entonces cuando algo cambió dentro de ella. Ana se levantó lentamente, con las manos temblando ligeramente, pero la voz firme. Ustedes me han llamado para castigarme, porque defendí a alguien que no podía defenderse. Pueden intentar silenciarme, pero no voy a dejar que nadie haga daño a quien yo amo. El silencio que siguió fue ensordecedor. La directora Cecilia se ajustó las gafas. El padre de Cayo, que había exigido la expulsión de Ana, parecía sorprendido por la determinación de la chica. Ana continuó, ahora con lágrimas en los ojos, pero sin que le temblara la voz. Thor no es solo un perro. Fue abandonado, maltratado y, aún así, confía en la gente. Lo que Cayo hizo no fue una broma, fue crueldad. Y si nadie le enseña ahora que eso está mal, ¿a quién hará daño mañana? La profesora Elena, que siempre había apoyado a Nina, asintió discretamente. Durante 20 minutos, el consejo deliberó en privado, mientras Ana esperaba fuera, acariciando a Thor y susurrándole promesas de que todo saldría bien. Cuando regresaron, la decisión sorprendió a todos. La directora Cecilia anunció que Ana no sería sancionada. En su lugar, recomendaron que Cayo participara en un proyecto comunitario en el refugio de animales local, algo inédito en la historia del colegio. Creemos que esta es una oportunidad de aprendizaje para todos, explicó la directora, mirando directamente al padre de Cayo, que parecía indignado, pero permaneció en silencio. Al salir de la sala, Ana fue recibida por Mariana y Julia, que la abrazaron con fuerza. Thor movía la cola, como si entendiera que algo importante había sucedido. Lo que Ana no sabía era que su pequeña victoria sería solo el comienzo de un cambio mucho mayor, no solo en el colegio, sino en toda la comunidad. Pero la victoria tuvo un precio. Un lunes gris, Ana llegó al colegio y vio el muro de la entrada cubierto por unas letras torcidas pintadas con spray rojo. La muda rara. Las palabras flotaban allí, enormes y crueles, para que todos las vieran. Algunos alumnos señalaban y susurraban mientras ella pasaba. Su abuelo Raúl, el conserje que siempre la saludaba con una sonrisa amable, se acercó a ella con el rostro enrojecido de indignación. Voy a limpiar esto ahora mismo, niña. No te preocupes. Hablaré con la directora y averiguaré quién hizo esta barbaridad, dijo, gesticulando furiosamente con la escoba que sostenía. Ana se limitó a mirar la pintada durante unos segundos, sintiendo el peso de aquellas palabras intentando filtrarse en su pecho. Pero entonces, para sorpresa de su abuelo, simplemente se encogió de hombros, respiró hondo y siguió adelante, como si aquello fuera solo un obstáculo más en su camino. Como si ya entendiera, aun siendo tan joven, que el coraje atrae tanto la admiración como la envidia y la incomprensión. Aquella tarde, durante la clase de arte, Ana empezó algo nuevo. En lugar del Thor que todos conocían, el perro valiente que había sobrevivido al maltrato lo dibujó con unas alas majestuosas que se abrían como un paraguas protector. Y bajo esas alas no solo estaba ella, sino otros animales. Un gato cojo, pájaros con las alas rotas e incluso niños pequeños, algunos en sillas de ruedas, otros con muletas, todos sonriendo bajo la protección del perro alado. La profesora Denise observó el dibujo por encima del hombro de Ana y guardó silencio por un momento. ¿Qué significa, Ana?, preguntó finalmente, con voz suave.
Ana levantó los ojos del papel y, usando su pequeño cuaderno, escribió lentamente: Thor protege a quien lo necesita, como yo lo necesité, como otros lo necesitan. En los días siguientes, Ana creó más dibujos. En cada uno de ellos, Thor aparecía con sus alas, protegiendo a animales abandonados de una tormenta, ahuyentando a los matones de un niño solitario en el parque, guiando a un ciego por una calle concurrida. Era como si, a través de sus dibujos, Ana estuviera construyendo un universo alternativo, un lugar donde nadie más tuviera que sentir miedo. La pintada en el muro permaneció 3 días, pero los dibujos de Ana continuaron multiplicándose, cada uno contando una historia silenciosa de esperanza y resistencia. Ana se sorprendió cuando llegó la primera carta. Era un sobre sencillo, con caligrafía infantil en la dirección. Dentro, un dibujo a color de una niña junto a un perro, firmado por Juliana, 9 años. El mensaje decía: A mí tampoco me sale bien hablar en el colegio. Gracias por demostrar que puedo ser fuerte. En los días siguientes aparecieron más cartas. 2, luego 5, pronto una decena diaria. Su abuelo Raúl, que ahora la visitaba casi todos los días, le trajo una caja de cartón para organizar la correspondencia. «Mira esto, te has convertido en una celebridad», bromeó, mientras abría más sobres. Había cartas de todo tipo. Un señor de 78 años que había perdido a su labrador después de 15 años juntos y encontró consuelo en su historia. Una mujer que había sufrido violencia doméstica y se quedó muda durante meses. Niños con tartamudez, que se sentían representados. Ana pasaba horas leyendo cada mensaje, a veces con lágrimas en los ojos. Sin palabras, sentía una conexión profunda con aquellas personas. Fue entonces cuando tuvo una idea. Cogió sus lápices de colores y comenzó a dibujar respuestas personalizadas. Para Juliana, hizo un retrato de ella con alas de mariposa, simbolizando la transformación. Para el anciano, dibujó a su perro corriendo libre en un campo soleado. Su abuelo se ofreció a ayudar con las direcciones y los sellos. «No necesitas palabras para tocar el corazón de la gente», comentó él, observando a Ana dibujar con dedicación. «A veces, un gesto vale más que 1000 discursos». Las respuestas de Ana causaron aún más conmoción. La gente compartía sus dibujos en las redes sociales, maravillada por la sensibilidad de aquella chica que, sin usar palabras, lograba entender exactamente lo que necesitaban oír. Con el tiempo, Ana desarrolló su propio sistema. Las cartas sobre pérdidas recibían dibujos de pájaros volando al amanecer. Las historias de acoso escolar obtenían ilustraciones de pequeños árboles creciendo entre las rocas. Los relatos de superación eran respondidos con imágenes de puertas abriéndose a paisajes de colores. «Estás creando un lenguaje universal», dijo su abuelo Raúl una tarde, mientras la ayudaba a cerrar otra tanda de sobres. Ana sonrió, dándose cuenta de que su silencio, antes una prisión, era ahora un puente hacia almas igualmente heridas por el mundo. Ana estaba clasificando la correspondencia cuando un sobre sin remitente llamó su atención. Al abrirlo, sus manos temblaron ligeramente. Era una carta manuscrita con una letra firme y precisa, propia de alguien habituado a la disciplina. «Estimada Ana», comenzaba el texto, «me llamo Roberto. Soy un exmilitar de la Fuerza Aérea y he pasado los últimos 5 años luchando contra demonios invisibles que traje conmigo cuando volví a casa». La carta continuaba con palabras que le oprimían el corazón. Roberto describía cómo el trauma lo había silenciado, cómo se había aislado de su familia, incapaz de explicar lo que sentía. «Entonces vi tu vídeo», escribió. «Vi cómo transformaste tu dolor en algo que podía ayudar a otros. Vi cómo defendiste a ese perro cuando nadie más lo hizo». Adjunta a la carta había una fotografía de un pastor alemán con un chaleco de servicio, sentado obedientemente junto a Roberto. «Este es Bravo», explicaba la carta. «Mi perro de servicio para el TEPT. Después de ver tu historia, finalmente pude admitir que necesitaba ayuda. Tu gesto me devolvió las ganas de volver a intentarlo». Ana pasó los dedos por la fotografía.
notando el brillo en los ojos del hombre junto al perro, un brillo que reconoció como una esperanza recién descubierta. Sentada en la mesa de la cocina, Ana dejó que las lágrimas corrieran libremente. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción que no podía nombrar. ¿Cómo iba a imaginar que su video, nacido de un momento de rabia y desesperación, atravesaría fronteras invisibles para tocar almas tan lejanas? Aquella noche, Ana hizo algo que no hacía desde la infancia. Cogió su viejo cuaderno de dibujo y un lápiz. Trazó su propio rostro, pero no la versión cabizbaja y retraída en la que se había convertido, sino una Ana con la cabeza alta y una sonrisa genuina. A su lado dibujó a Thor, y alrededor pequeñas figuras que representaban a todas las personas a las que su historia había llegado. Por primera vez en mucho tiempo, Ana podía verse más allá del dolor. Podía ver el impacto que una sola acción valiente podía tener en el mundo. Guardó la carta de Roberto en una caja especial, sabiendo que no sería la última. En una noche de insomnio, Ana creó el blog La Voz de Thor. Con un diseño sencillo y el hocico de Thor como logotipo, el blog comenzó tímidamente, con solo 3 visitas el primer día. Ella, su madre y probablemente algún bot de internet. En las primeras semanas, Ana alternaba entre acuarelas de Thor y pequeños textos sobre su día a día. Luego, comenzó a compartir las historias que le llegaban por correo. Un señor de 72 años que había adoptado a un perro ciego. Una estudiante que sufría acoso y encontraba consuelo en el perro de su vecina. Un hombre sin hogar que compartía lo poco que tenía con su fiel compañero. Todos hemos sido invisibles en algún momento, escribió Ana en la descripción del blog. Poco a poco, los comentarios fueron apareciendo, primero tímidos, luego más frecuentes. Una comunidad silenciosa de personas que se identificaban con esas historias comenzó a formarse. No eran miles de seguidores, sino personas reales que compartían sus propias experiencias. Cuando el blog cumplió 6 meses, Ana recibió el primer mensaje de una profesora que había usado una de sus historias en clase. Luego llegaron invitaciones a pequeños eventos locales, donde Ana llevaba a Thor, siempre con su bandana roja. El perro, que antes estaba aterrorizado, ahora caminaba con confianza entre extraños que lo conocían por el blog. Una tarde de domingo, el cuerpo de bomberos de la ciudad sorprendió a Ana al entregarle a Thor una placa honoraria como mascote inspirador, después de que un bombero lo reconociera de una publicación sobre resiliencia. La foto de Thor con la placa en su collar se convirtió en la más compartida del blog. La panadería de Don Antonio, donde Ana solía comprar pan antes de todo esto, preparó un pastel especial en forma de hueso para el aniversario de 1 año de adopción de Thor. Los clientes habituales se unieron a la celebración improvisada en la acera. El pasado de Thor, marcado por maltrato y abandono, poco a poco daba paso a nuevos recuerdos. Ya nadie lo veía como el perro que había sido maltratado, sino como un símbolo de superación. Los niños del barrio pedían pasear con él, los ancianos se detenían para acariciarle la cabeza, e incluso el cartero, que temía a los perros, le llevaba galletas especiales. Sin que Ana se diera cuenta, el blog que creó para sanar sus propias heridas estaba ayudando a sanar las de muchos otros. Ana siempre sabía que no todos entenderían su viaje. Mientras acariciaba la cabeza de Thor, oía susurros en los pasillos del supermercado. «Solo quiere atención», decía una señora, sin percatarse de que Ana estaba en la misma fila. «Hay tantos problemas en el mundo, y ella hace tanto drama por un perro». Comentarios como esos aparecían de vez en cuando, pero Ana había aprendido a ignorarlos. Thor, con su lealtad silenciosa, le había enseñado una lección valiosa. Los juicios ajenos rara vez reflejan la verdad, solo revelan quién los emite. Aquella jueves, el día amaneció perfecto para una caminata. Ana preparó una mochila pequeña con agua, snacks para Thor y su teléfono. La senda del lago era su refugio favorito, un lugar donde los problemas parecían menguar ante la vastedad de la naturaleza. Thor, completamente recuperado, saltaba delante de ella,
volviendo ocasionalmente para verificar si lo seguía. Estaban a punto de llegar al mirador cuando Ana notó algo extraño. El cielo, antes de un azul claro, ahora mostraba un tono anaranjado en el horizonte. Thor se detuvo abruptamente, con las orejas alertas. Entonces llegó el olor. Humo, denso y amenazador. Debe ser una quema controlada, pensó Ana, intentando calmar su ansiedad creciente. Pero el viento cambió de dirección y lo que era una mancha lejana se transformó en una cortina roja que avanzaba por el bosque. Thor ladró, un sonido agudo y urgente que Ana nunca había oído. Sus instintos advertían del peligro mucho antes de que ella lo procesara. El incendio forestal, avivado por vientos fuertes y vegetación seca del verano, se acercaba rápidamente. Ana sacó el teléfono para llamar a los bomberos, pero no había señal. Estaban ya al menos 4 kilómetros de la entrada de la senda, y el fuego bloqueaba el camino de regreso. Thor tiró de su pantalón con los dientes, indicando una dirección. ¿Hacia dónde, Thor?, preguntó con voz temblorosa. El perro ladró de nuevo, y corrió unos metros por un camino lateral que Ana no había visto. Ella dudó solo un segundo antes de seguirlo. Si algo había aprendido en los últimos meses, era confiar en el instinto de Thor. El cielo, ahora completamente rojo, parecía oprimirlos, mientras el aire se volvía más difícil de respirar. Ana cubrió el hocico de Thor con un pañuelo húmedo y se ató otro alrededor de su propia cara. El humo danzaba entre los árboles como un depredador al acecho, y el crepitar distante de las ramas en llamas resonaba por el bosque. Thor la guiaba por un camino desconocido, y Ana solo podía rezar para que él sabiera a dónde iban. La vida, una vez más, los ponía a prueba, pero de una forma que ningún video viral podía resolver. El humo se espesaba mientras el fuego devoraba la vegetación seca. Ana corría, intentando escapar de las llamas que consumían el bosque con una velocidad aterradora. Su corazón latía desbocado, el aire caliente quemaba sus pulmones con cada jadeo. Thor, siempre fiel, corría a su lado, su pelaje dorado ya manchado de hollín. De repente, su pie derecho resbaló en una piedra cubierta de hojas secas. Ana cayó con fuerza sobre el suelo irregular, y un dolor agudo atravesó su tobillo, atrapado bajo una rama pesada. Desesperada, intentó liberarse, pero el peso era demasiado. ¡Socorro! ¡Alguien ayúdeme!, gritó con voz ronca, pero sus palabras se perdieron en el rugido de las llamas que se acercaban. El calor intensificaba cada segundo. Thor, percibiendo el peligro, ladraba frenéticamente. No era su ladrido juguetón de siempre, sino uno agudo y desesperado, un llamado de auxilio. Ana volvió a empujar la rama, sintiendo cómo se le rompían las uñas contra la madera áspera. El sudor le corría por el rostro, mezclado con lágrimas de dolor y miedo. «Ve, Thor, corre», le ordenó. Pero el animal se negó a abandonarla. En cambio, se posicionó a su lado ladrando aún más fuerte, como desafiando al fuego mismo. Mientras tanto, don Raúl, que coordinaba a los voluntarios, notó que Ana no había regresado a tiempo. Un presentimiento lo hizo dejar las herramientas y correr por la senda principal. «¡Ana! ¡Ana!», llamaba, mientras el humo le irritaba los ojos. Entonces, entre el rugido de las llamas y el crujir de la vegetación, oyó un ladrido persistente. Thor lo reconoció al instante, cambiando de dirección hacia el sonido. Cuando don Raúl los encontró, la escena le partió el corazón. Ana, exhausta y cubierta de cenizas, luchaba por liberarse, mientras Thor, con las patas heridas por el calor, permanecía firmemente a su lado, negándose a abandonarla ante el peligro inminente. «¡Aguanta, chica!», gritó don Raúl, corriendo hacia ella. Con la adrenalina levantó la rama lo suficiente para que Ana sacara la pierna. La levantó en brazos, y Thor, cojeando pero determinado, lo siguió de vuelta por la senda. «No se apartó de mí ni un segundo», murmuró Ana entre lágrimas, acariciando la cabeza del perro mientras se alejaban de las llamas. En el pequeño cuarto del hospital, Ana no podía soltar la pata de Thor, incluso cuando la enfermera vino a cambiarle el vendaje.
Los dos compartían un espacio improvisado, una excepción del director tras oír la historia completa. «Señora, necesito revisar sus puntos», insistió la enfermera con gentileza, mientras Ana seguía acariciando el pelaje dorado del labrador que yacía en una camilla adaptada a su lado. Con reluctancia, soltó la pata del perro, que emitió un gemido bajo, como protestando. Habían forjado una conexión aún más profunda después del trauma compartido. «Tú te quedaste. Tú me salvaste», repetía Ana como un mantra, mientras observaba el vendaje en el flanco del animal. Thor tenía 3 costillas rotas y un corte profundo, pero el veterinario aseguró que se recuperaría por completo. Cuando la enfermera terminó de examinar los hematomas en el rostro de Ana y el corte en su brazo, Thor levantó la cabeza y, a pesar del dolor, movió la cola lentamente. Sus ojos castaños fijos en ella parecían decir: «Siempre me quedaré». En la televisión del cuarto, una reportera hablaba con entusiasmo frente al hospital, mostrando imágenes de archivo de Ana y Thor en días más felices, intercaladas con fotos del incidente. Esta vez, Ana no sintió la ansiedad abrumadora de antes. Algo dentro de ella había cambiado fundamentalmente. «Mira, Thor, estamos famosos otra vez», comentó con una sonrisa débil, subiendo el volumen. La noticia destacaba el valor del perro que, incluso después de ser brutalmente pateado, regresó para defender a su dueña del agresor. Un video tembloroso, grabado por un testigo, mostraba a Thor cojeando pero decidido, avanzando contra el hombre. Las redes sociales explotaban con el hashtag héroe de patas. Organizaciones de protección animal usaban el caso para presionar por leyes más estrictas contra el maltrato. Ana apagó la TV y volvió a tomar la pata de Thor. «No me importa la fama esta vez», susurró al perro que la miraba con devoción. «Lo que importa es que sobrevivimos juntos». Thor respondió con un ladrido suave como si comprendiera. A través de la ventana del hospital, el sol de la tarde lanzaba un rayo dorado sobre ellos, iluminando el comienzo de su recuperación compartida y una vida que Ana sabía que nunca sería la misma. Ana aún se sorprendía con la cantidad de cartas y dibujos que recibía de niños de todo el país. Muchos enviaban fotos con sus propios perros, contando cómo su historia había tocado sus vidas. Durante esa fase de recuperación, llegó un convite. Una editorial quería incluir su historia en un libro infantil sobre coraje. El detalle era que Ana lo contaría con sus propias palabras, sin que adultos reescribieran su experiencia. «Queremos tu voz auténtica», explicó la editora por teléfono. «Exactamente como lo viviste». Ana aceptó de inmediato, con un hormigueo en las manos al pensar en el título: «El día en que el cielo se incendió y mi perro no huyó». Durante semanas, Ana trabajó en su texto, a veces riendo, a veces secándose las lágrimas. Su madre ofreció ayuda, pero Ana declinó con amabilidad. «Necesito hacerlo sola», explicó. Cuando entregó el manuscrito, sintió como si liberara un peso que llevaba en el pecho. La ilustradora capturó a Thor perfectamente. La mancha oscura alrededor de su ojo izquierdo, la forma en que su cola se curvaba en la punta. El día del lanzamiento en la biblioteca municipal, el cielo estaba azul y despejado. Ana eligió su vestido favorito y ató una bandana roja en el cuello de Thor, combinando con la portada del libro. Al entrar en el salón se detuvo un momento, sorprendida por la multitud. Había niños sentados en cojines coloridos en el suelo, padres apretados en sillas demasiado pequeñas y hasta algunos bomberos que habían ayudado en el rescate. La bibliotecaria presentó a Ana con palabras amables. Y luego fue su turno. Subió al pequeño escenario improvisado, con Thor trotando fielmente a su lado. Abrió el libro en la página marcada y comenzó a leer su historia. Su voz ganaba fuerza con cada palabra. Ya no había ese temblor de miedo que la había acompañado por tanto tiempo. En su lugar, solo una confianza tranquila y un orgullo que hinchaba su pecho. «Aquel día», leyó Ana, mirando directamente a la audiencia, «aprendí que ser valiente no significa no tener miedo, sino hacer lo correcto.
incluso cuando estamos aterrorizados. Thor se sentó a su lado, perfectamente tranquilo, como si entendiera la importancia del momento. Al terminar la lectura, el silencio duró solo un segundo antes de que la sala estallara en aplausos. Ana sonrió, acariciando la cabeza de Thor. Habían recorrido un largo camino juntos, y ahora su historia pertenecía al mundo. La lectura del último capítulo del libro de Ana fue como una ola que barrió la sala. Gente que antes eran extraños ahora compartía lágrimas sin vergüenza. Una señora de cabello gris en la tercera fila sollozaba abiertamente, mientras un joven con gafas intentaba disimular las suyas. El silencio que siguió no era vacío, sino lleno de emociones que nadie podía expresar. Ana miró a su abuelo en la primera fila. Don Raúl, un hombre de pocas palabras y muchos silencios, tenía los ojos humedecidos y una sonrisa que ella rara vez veía. Toda la vida, él había sido la roca de la familia, siempre contenido y fuerte. Pero ahora, al ver a su nieta contar su historia de superación, no podía ocultar su orgullo. Cuando sus miradas se cruzaron, Ana entendió que esa sonrisa significaba más que aprobación. Era un reconocimiento de que ella finalmente se había liberado de las cadenas invisibles del pasado. Después de la sesión de autógrafos, mientras guardaba sus cosas, Ana sintió una mano en su hombro. Era una adolescente con cabello colorido y ojos decididos. «Tu historia me dio el coraje para contar la mía», dijo la chica, apretando un ejemplar del libro contra su pecho. «Nunca pensé que alguien pudiera entender». En ese momento, Ana comprendió su historia de dolor y redención era una entre miles. Lo que la hacía especial no era su unicidad, sino su capacidad para resonar en las experiencias de los otros. Cada persona llevaba sus propias batallas, sus propios Thors para salvar. Hablando de Thor, el labrador moteado descansaba tranquilamente a los pies de Ana, recibiendo caricias de los lectores que pasaban. Quien lo viera ahora, sereno y confiado, jamás imaginaría que ese mismo perro había sido el cachorro asustado y rechazado que Ana encontró aquel día fatídico. Thor ya no era solo un perro rescatado. Era un símbolo vivo de lealtad y esperanza. Se había convertido en el símbolo viviente de cómo el amor puede transformar las heridas en fortaleza. Mientras caminaban a casa, bajo el cielo estrellado de Porto Alegre, Ana reflexionó sobre cómo su impulsiva decisión de defender a un perro maltratado había desencadenado una serie de acontecimientos que cambiaron no solo su vida, sino la de tantas otras personas. Thor trotaba a su lado. Ya no era un simple animal rescatado, sino un compañero que le había enseñado el verdadero significado de la lealtad y el coraje. Con la llegada del invierno, el blog Voces del Silencio florecía como un improbable jardín digital. Ana pasaba horas cada noche respondiendo a los mensajes que llegaban desde todos los rincones del país. Niños tímidos compartían historias sobre cómo habían levantado la mano en clase por primera vez. Adolescentes describían cómo se habían enfrentado a los abusones en los pasillos del colegio. Adultos confesaban miedos antiguos que finalmente habían logrado superar. Una niña de 9 años de Florianópolis, Julia, creó su propio blog llamado Los Bigotes Hablan, después de leer sobre Max. Publicaba fotos diarias de su gato de terapia, Romeo, que la ayudaba a lidiar con sus crisis de ansiedad tras un accidente de coche. «Mi gato no necesita palabras para entenderme», escribió en una publicación que Ana guardó como favorita. En Manaos, un niño de 12 años llamado Pedro, que sufría acoso constante por su tartamudez, comenzó a publicar cómics sobre un superhéroe que transformaba las palabras en escudos. Se los enviaba todos a Ana, que los imprimía y pegaba en las paredes de su habitación. «Antes sí pensaba que mi silencio era una prisión», escribió Ana en una actualización que se compartió más de 20,000 veces. «Hoy entiendo que puede ser un puente. A veces, cuando dejamos de hablar, es cuando empezamos a escuchar de verdad». El blog se transformó en una comunidad. Psicólogos ofrecían consultas gratuitas en línea. Profesores compartían técnicas para incluir a alumnos con distintas necesidades. Veterinarios publicaban sobre la importancia de los animales en el desarrollo emocional. Doña Claudia, la vecina que le había prestado el ordenador,
Ahora coordinaba a un grupo de voluntarios que ayudaba a responder los mensajes. Carlos y sus amigos crearon un sistema de moderación para filtrar los comentarios negativos. Ana descubrió que su silencio, antes interpretado como debilidad, era ahora su mayor fortaleza. Cada mensaje que respondía era un hilo invisible que la conectaba con alguien que, como ella, buscaba el valor para enfrentarse a sus miedos. Una noche especialmente fría, mientras Max dormía acurrucado a sus pies, Ana recibió un correo electrónico de una señora de 72 años del interior de Minas Gerais. «Me he pasado la vida entera callada», decía el mensaje. «Después de leer tu blog, hablé con mi hija sobre cosas que guardé durante décadas. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para encontrar tu propia voz». Ana sonrió a la pantalla. Su silencio, que antes la aislaba, ahora construía puentes entre desconocidos. Lo que había comenzado como un grito silencioso de protesta se había transformado en un coro de voces que se fortalecían mutuamente. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el lago, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Ana se sentó junto a su abuelo en el viejo banco de madera del jardín. Thor descansaba a sus pies, con la cabeza apoyada en sus piernas y los ojos entrecerrados de puro gozo. El perro parecía haber olvidado por completo los traumas del pasado, como si ese instante de paz fuera lo único que importaba en el mundo. «Abuelo», preguntó Ana, acariciando las suaves orejas de Thor, «¿crees que entiende todo lo que ha pasado? Todo ese lío, los vídeos, la gente que me reconoce por la calle». El abuelo Raúl observó a su nieto de 4 patas por un momento, mientras una serena sonrisa se dibujaba en su rostro arrugado. Los últimos meses habían sido una montaña rusa para todos, pero especialmente para Ana. «Claro que lo entiende», respondió el anciano con esa sabiduría que solo dan los años. «Pero a él solo le importas tú». Ana sintió un nudo en la garganta. Era verdad. Mientras el mundo entero discutía sobre el video, debatía leyes de protección animal y convertía su historia en titulares, Thor había seguido, y siendo el mismo. Leal, cariñoso, presente. Para él, Ana no era una heroína viral ni un símbolo. Era sencillamente su persona favorita en el mundo. Abrazó al perro, hundiendo el rostro en su pelaje suave, que olía a champú canino y ligeramente a la tierra del jardín. Thor le lamió la barbilla, haciéndola reír entre unas lágrimas que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba derramando. «Sabes, abuelo, creo que he aprendido más de él que de cualquier persona», confesó. «Cuando todo pasó, yo solo reaccioné. No pensé en las consecuencias, ni en las cámaras, ni en nada de eso. Fue puro instinto». «Como el suyo», asintió el abuelo Raúl, señalando a Thor. Ana afirmó con la cabeza, observando el reflejo dorado del atardecer en las aguas del lago. Junto a Thor comprendió que, a veces, la mayor fortaleza nace precisamente de lo que no podemos expresar con palabras. Los animales no necesitaban discursos elaborados, ni justificaciones. Simplemente amaban, protegían, perdonaban. Y quizás esa era la lección más importante de todas, que incluso después del fuego, del dolor y de la injusticia, era posible reconstruirse. Thor era la prueba viviente de ello. Su cuerpo llevaba cicatrices, pero su espíritu permanecía intacto, capaz de volver a confiar. «El amor verdadero no necesita explicaciones, ¿verdad?», murmuró Ana, más para sí misma que para su abuelo. El abuelo Raúl sonrió, observando a nieta y perro recortarse contra el cielo que oscurecía. «Exacto, mi niña, justo eso». Al mirar atrás, Ana apenas reconocía a la persona que había sido. La niña muda, como la llamaban en el colegio. Ahora tenía una voz que resonaba mucho más allá de las palabras. Ya no necesitaba gritar para que la escucharan. Su determinación hablaba por sí sola. Thor, tumbado a su lado con la cabeza en su regazo, la miraba con esa devoción incondicional que solo los animales saben demostrar. Las cicatrices de su cuerpo habían desaparecido bajo el pelo brillante, pero Ana sabía que seguían ahí,
igual que las suyas, invisibles a los ojos, pero presentes en la memoria. El parque donde todo había ocurrido tenía ahora una placa con el dibujo de un perro y la inscripción: "El respeto no se impone, se gana". Había sido idea del alcalde, después de que su historia se hiciera viral. Ana sonrió al recordar cómo su madre, incrédula, había visto el reportaje en la televisión nacional. Mi hija, la defensora, había dicho con lágrimas en los ojos, comprendiendo por fin lo que Ana había intentado explicarle durante años. El colegio también había cambiado. El programa de concienciación sobre el maltrato animal, que había comenzado como una pequeña iniciativa de Ana, ahora formaba parte del currículo oficial. Incluso Ricardo, que antes lideraba las burlas, se había convertido en un defensor de la causa y trabajaba como voluntario en el refugio los fines de semana. La gente puede cambiar, pensó Ana, justo cuando el teléfono vibró con un mensaje de Julia. ¿Listos para la caminata de mañana? Ana sonrió. El evento anual Patas por la Paz reuniría a cientos de personas y sus mascotas por las calles de la ciudad. De un video que había causado indignación, había nacido un movimiento que ahora se extendía a otras ciudades del país. Thor levantó la cabeza, como si supiera que estaban pensando en él. Ana le acarició las orejas, recordando aquel día fatídico. El dolor que había sentido al verlo maltratarse había transformado en la fuerza que lo cambió todo. No había luchado solo por Thor, sino por sí misma, por su voz, por su derecho a ser escuchada. «¿Sabes, Thor?», le susurró. Ellos creyeron que solo estaban pateando a un perro, pero acabaron despertando algo mucho más grande. El animal le lamió la mano, como si lo entendiera a la perfección. Y quizás, de verdad lo entendía. La ciudad había cambiado, la gente había cambiado, pero la mayor transformación había ocurrido dentro de ella. Ana por fin se sentía escuchada, respetada y, sobre todo, completa. Todo gracias al perro que nunca se marchó, incluso cuando todo parecía perdido. Thor no era solo su fiel escudero. Era la prueba viviente de que la lealtad es el mejor remedio para las heridas profundas y de que, a veces, los héroes tienen 4 patas.